Buenas noches, mi nombre es Edison Paz. A continuación voy a socializar la tarea 5 del momento final del curso de Epistemología y Pensamiento Contable, denominada Consolidación, Partida Doble y Ecuación Patrimonial. Bueno, para mi presentación he investigado sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es un principio fundamental de la contabilidad que establece que toda transacción económica afecta al menos a dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita, manteniendo siempre la ecuación contable en equilibrio. Este método asegura que el activo siempre sea igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Ya para profundizar y haciendo un énfasis en la contabilidad antigua, nos remontamos a los orígenes antiguos. Ya en Mesopotamia, Egipto y Roma antigua se registraban operaciones comerciales, pero de forma muy rudimentaria, ¿sí? Se utilizaban tablillas de arcilla o papiros para anotar deudas, pagos y bienes, pero sin un sistema contable estructurado. Ya para remontar un poco más hacia el avance de la contabilidad como tal, ya nos encontramos aquí en la Edad Media, donde el comercio comenzó a florecer en Europa, especialmente en ciudades italianas como Génova, Florencia y Venecia, ya con la necesidad de que los mercaderes necesitaban un método para controlar de manera precisa sus operaciones. ¿Sí? Para profundizar todo este tema, vamos a encontrar a uno de los padres de la contabilidad y tal vez uno de los más importantes y relevantes, Luca Pacioli. ¿Ya? En su obra, publicada en Venecia, Luca Pacioli describe por primera vez el método de partida doble, aunque cabe resaltar que él no fue el inventor directo de este método, sí fue la persona que por primera vez usó este método y fue el primero en sistematizarlo y difundirlo ampliamente, describiendo conceptos como el libro diario, el libro mayor, el de balance y el principio de que no hay deudor sin acreedor. También aquí encontramos dentro de la fundamentación de la partida doble los principios básicos. A todo cargo o débito, como se conoce, corresponde un abono o crédito del mismo valor. Esto garantiza lo siguiente, que se registre la causa y el efecto de cada transacción, de que se mantenga el equilibrio en la ecuación contable. Aquí podemos encontrar que el activo es igual al pasivo más patrimonio, ¿sí? La justificación lógica y económica vamos a encontrar aquí el equilibrio financiero. Cada recurso tiene una fuente, ¿sí? Que puede ser un pasivo o patrimonio. Control y verificación facilita la detección de errores contables. Transparencia y rendición de cuentas, base para la elaboración de estados financieros confiables. Ya en las aplicaciones modernas ya encontramos que estas son las bases de los sistemas contables actuales. Se utiliza el software contable, auditorías, análisis financieros y en la contabilidad de cualquier tipo de entidad pública, privada, pequeña o grande. Para reforzar este tema, he consultado los 7 principios fundamentales de la partida doble, ¿ya? En el primer principio encontramos que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin un deudor, ¿ya? Para el segundo encontramos que el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. El total del debe ser igual al total del haber, la bien conocida como cuenta T dentro de la contabilidad, donde al final debe haber una suma igual. El cuarto principio, en las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. El quinto dice que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. ¿Ya? En el sexto se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto o pérdidas. En el séptimo, se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento de pasivo y un aumento del patrimonio neto.
o bien llamadas ganancias. La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la base de la contabilidad financiera. Muestra cómo se relacionan los recursos de una entidad con sus obligaciones y el capital o patrimonio de los propietarios. Bueno, las ecuaciones, pues, básicamente son, son unas cuentas. Activos es igual a pasivo más capital contable. El capital contable es igual al capital social más las utilidades retenidas. Y ya las utilidades retenidas son la suma entre suma de utilidades de periodos anteriores no repartidas y las utilidades del periodo actual. A esto restándole los dividendos. Con eso tenemos pues como resultado las utilidades retenidas. Y las utilidades del periodo actual ya son los ingresos menos los gastos. También pues aquí encontramos la definición y ejemplos de activos, pasivos y patrimonios. Para empezar vamos a definir rápidamente lo que es un activo. Un activo es todo lo que posee una empresa, dinero, mercadería, vehículos, edificios, etcétera. Un pasivo, todo lo que la empresa debe a terceros, deudas, préstamos o cuentas por pagar. Y el patrimonio, lo que realmente le pertenece a los propietarios de la empresa, aportaciones, más utilidades, eh, menos las pérdidas, pues. ¿Listo? Aquí como ejemplos de un activo tenemos los bienes, todo lo que posee la empresa, muebles, maquinaria, efectivo, dinero, mercadería, inventario. Como pasivo, las cuentas por pagar, deudas bancarias, créditos perdón, proveedores, los financiamientos externos y pagos anticipados. Dentro del patrimonio, financieramente, se puede decir que es el reparto de dividendos, las reservas, lo que se tiene. Aquí vamos a encontrar un ejemplo y la definición clara de lo que son los ingresos y los gastos. Los ingresos es el dinero que que recibes, ya sea por ventas, servicios, sueldos o cualquier otra fuente. Los gastos es el dinero que pagas para mantener tu negocio o actividad como costos, servicios, sueldos, etcétera. Ya, para el ejemplo de los ingresos se tiene una cafetería y si tienes una cafetería y vendes un café por $2, ese dinero que recibes es un ingreso. ¿Ya? Para los ingresos hay dos tipos de ingresos, los ingresos operacionales y los no operacionales. Los ingresos operacionales son todo lo que corresponde a la actividad mercantil de la empresa como tal. Teniendo en cuenta el ejemplo que tenemos aquí, que es la cafetería, el ingreso operacional en este caso es todo lo que tenga que ver con insumos o ventas de cafetería, pan, cafés, leches, chocolates, repostería, en fin, etcétera. Ya los ingresos no operacionales son los ingresos que tiene esta cafetería por otros motivos. Ingresos tales como, por ejemplo, el tema del reciclaje. La cafetería tiene una opción de reciclar, hacen una venta absoluta de ese producto y, bueno, ese podría denominarse como un ingreso no operacional. No hace parte de la actividad mercantil a la que se registra la cafetería. En el ejemplo de los gastos, para preparar ese café hay que comprar el café molido, leche, azúcar. ¿Sí? Esto lo compramos por $1. Ese dinero que se gasta para comprar este tipo de insumos para preparar el café es un gasto. Básicamente los gastos son la materia prima. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Buenas noches.